A ver, si alguien está pensando en montar una empresa en México, o si ya la tiene, hay un concepto que lo cambia absolutamente todo: persona moral. Hoy vamos a desgranar qué significa esto y cómo define por completo el viaje fiscal de un negocio. Es decir, qué impuestos se pagan, cuándo se pagan y, sobre todo, por qué se pagan de esa manera. Pero bueno, antes de meternos en el lío de los impuestos, tenemos que entender de quién estamos hablando, quién es el protagonista en esta historia. En el mundo empresarial mexicano, esta es la primera pieza que hay que colocar en el tablero. Así que vamos al grano. ¿Qué es exactamente una persona moral? Mirad, la forma más fácil de entenderlo es pensar que es como crear un avatar para un videojuego. Ese avatar no es la persona que está jugando, ¿verdad? Tiene su propio nombre, sus propias reglas y sus propias misiones. Pues una persona moral funciona igual. Es una entidad legal, un personaje con una identidad totalmente separada de sus creadores. Y como todo personaje en un juego, tiene sus propias reglas, que en este caso son sus propias obligaciones fiscales. Entonces, si es una entidad separada, la pregunta es obvia: ¿para qué crear este personaje? ¿Qué ventajas estratégicas ofrece? Vamos a ver las razones principales por las que se da este paso. Pues resulta que hay razones de muchísimo peso. Por un lado, abre puertas a las que de otra forma no se podría ni llamar. Ciertos contratos o licitaciones públicas exigen una estructura empresarial formal. Y por otro, y esto es clave, crea una especie de escudo. Al operar como persona moral, la responsabilidad legal y financiera se distribuye entre los socios y eso protege el patrimonio personal de cada uno. Es sin duda una decisión estratégica fundamental. Perfecto, ya tenemos a nuestro jugador en el campo. Ahora, ¿cómo se cuentan los puntos? La siguiente pregunta es crucial. ¿Sobre qué se pagan impuestos exactamente? ¿Y quién está obligado a hacerlo? Aquí la ley traza una línea muy clara, que depende de una sola cosa: la residencia. Si una empresa reside en México, debe pagar impuestos por todos sus ingresos. Da igual que vengan de México, de Europa o de Asia. Por todos. En cambio, una empresa extranjera solo tributará por los ingresos que genere directamente en territorio mexicano. Como se ve, el alcance es completamente diferente. La ley del impuesto sobre la renta, o ISR, lo detalla perfectamente en estos tres perfiles. Y esto es fundamental porque define el alcance de la obligación fiscal. O la empresa es residente, o tiene una base de operaciones permanente aquí, o simplemente obtiene ingresos de fuente mexicana. Cada escenario tiene claro sus propias reglas del juego. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes y que de verdad genera más confusión. En materia fiscal no solo importa el qué o el quién, sino también el cuándo se reconoce un ingreso. Y ojo, porque aquí las cosas cambian mucho. Esta cita que vemos es perfecta porque va directa al corazón del problema. Es un error súper común aplicar la lógica personal a la lógica empresarial y pensar, bueno, si no lo he cobrado no cuenta como ingreso. Para una persona moral, la realidad fiscal es radicalmente distinta. Y aquí está la madre del cordero, el cambio de chip fundamental. Una persona física paga impuestos sobre el dinero que recibe, pero una empresa, una persona moral, funciona de otra manera, sobre la base de devengo. ¿Y esto qué significa? Pues que la obligación de pagar impuestos nace en el momento en que se emite la factura o se entrega el servicio. Da igual si el cliente tarda meses en pagar. Para la ley, el ingreso ya existe. La obligación fiscal se genera con la transacción, no con el cobro. Sabiendo esto, ¿cómo gestiona una empresa sus pagos fiscales? Evidentemente, no se puede esperar a final de año para hacer cuentas. Es aquí donde entra en juego el sistema de pagos provisionales. A primera vista podría parecer más complicado. ¿Por qué el sistema tributario establece estos pagos mensuales, conocidos como pagos provisionales? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de todo esto? Pues la lógica es que es un beneficio para todos. Para el Estado, garantiza un flujo de ingresos constante para los servicios públicos. Y para la empresa, evita una sorpresa fiscal masiva a final de año. En lugar de un gran golpe, la carga se distribuye y se gestiona mes a mes. Es una cuestión de planificación y de estabilidad financiera. Y un dato práctico: no todo el mundo paga el mismo día. La fecha límite base es siempre el día 17, pero como ilustra este esquema, dependiendo del sexto dígito del RFC de la empresa, se pueden obtener unos días extra de plazo. Es un pequeño detalle en el calendario que puede ser crucial para la planificación financiera. Sin entrar en fórmulas complejas, el concepto es bastante directo. Primero, se suman los ingresos del periodo. Segundo, se aplica lo que se conoce como coeficiente de utilidad, que es básicamente una estimación del margen de beneficio de la empresa, basado en su historial. Tercero, sobre esa ganancia estimada se calcula el impuesto. Y finalmente, y muy importante, a ese resultado se le restan los pagos provisionales que ya se hayan hecho en los meses anteriores de ese mismo año. Por supuesto, los pagos provisionales no son la única tarea. Hay otras obligaciones clave que toda persona moral debe tener en su radar para estar en pleno cumplimiento. Vamos a darles un vistazo rápido.
Este mapa lo resume todo a la perfección. Es el ciclo de vida fiscal de la empresa, paso a paso. Se inicia con la inscripción en el RCC. Después viene la e-firma, la facturación electrónica y la contabilidad digital. A partir de ahí, entramos en el ritmo mensual con los pagos provisionales que ya vimos, para culminar con las declaraciones anuales. Es una hoja de ruta que toda empresa debe seguir sí o sí. Y con esta visión general, cerramos con una pregunta para la reflexión. Ahora que se conocen los fundamentos, ¿está la estrategia empresarial alineada con estas obligaciones fiscales? Porque entender estas reglas no es solo una cuestión de cumplir con la ley, es una parte fundamental de cualquier estrategia empresarial que quiera ser sólida y sostenible en el tiempo.